Bienvenidos todos nuestros hermanos y amigos a nuestros programas radiales diarios, donde tenemos lectura de la palabra, comentarios bíblicos, reflexiones. Saludamos a todos aquellos que están en radio, donde se transmiten estos programas que por la misericordia del Señor pueden alcanzar a otros para Cristo. Estamos seguros que la palabra de Dios nos está edificando, está llegando a donde Dios quiere que llegue, porque la palabra de Dios no volverá vacía. En este maravilloso recorrido que hacemos por las Escrituras, hemos llegado al segundo capítulo de la epístola a Timoteo, la primera epístola. Vamos entonces a la palabra de hoy. En el segundo capítulo nos encontramos con 15 versículos interesantes. Los primeros 8 versículos nos hablan del liderazgo masculino en cuanto a la vida devocional, la necesidad de la oración de toda la iglesia, pero especialmente en que los hombres tengan representación en la iglesia como líderes espirituales, no solamente en el culto, sino también en sus hogares, que ellos puedan liderar, dar ejemplo, llevar a su esposa, a sus hijos por el camino de la oración. Leamos pues los primeros 8 versículos que dicen: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, es bueno que oremos, es bueno que pidamos por la nación y por los gobernantes. Es necesario, eso le agrada al Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, todos, incluyendo los gobernantes. Porque hay un solo Dios que debe ser predicado al mundo entero, y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, el único mediador. No es Mahoma, no es la Virgen, no son las religiones, nada, solamente Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. De manera especial, los varones tengan este liderazgo. No significa que las mujeres no puedan orar y no puedan guiar sus hogares, sus hijos y ayudar al esposo, las que tienen esposo, en cuanto a la vida devocional de oración de familia. Pero aquí se nos hace una exhortación clara a los varones, ya que a partir del versículo 9 que trataremos hoy, se habla de la responsabilidad de las mujeres en el culto público y por supuesto también en sus hogares y en la vida pública en el vecindario. Nos dice entonces, asimismo, que las mujeres deben ataviarse o vestirse con ropa que sea decorosa, con pudor, con modestia, que no tengan peinados ostentosos, ni se vistan con oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Aquí nos está hablando evidentemente de la extravagancia. Ya Pablo trató entonces los requisitos personales de los varones y ahora se está dirigiendo a la responsabilidad que tienen las mujeres de vestirse de manera decorosa, con cierta modestia y prudencia y pudor, especialmente porque están rodeadas de hombres. Y es necesario que ellas comprendan que los hombres diariamente, los varones diariamente, tienen o tenemos
una batalla que vencer. No estamos hablando de los hombres mundanos, los cuales viven en la carne haciendo los placeres de la carne. Ellos no están luchando con nada. Ellos, por el contrario, sienten placer y se deleitan en toda morbosidad. Y algunos parece que no tuvieran masa encefálica, sino acerrín en el cerebro, porque lo único que están haciendo en las calles es todo el tiempo buscando dónde derrochar su lujuria, donde dejar toda su ansiedad carnal y pecaminosa y sensual. Entonces no estamos aquí refiriéndonos a hombres mundanos. La batalla la tienen los hombres cristianos que desean agradar al Señor, que quieren, que necesitan hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y agradarle en todo. Entonces necesitamos hermanas que sean conscientes de esto y que los ayuden. ¿De qué manera? Bueno, cuando salgan a la calle o vayan al culto, las mujeres cristianas se vestirán de forma que los hombres no se sientan tentados o atrapados a esta situación. Ahora, todos los varones tenemos estas batallas, pero hay unos que lamentablemente tienen esa lucha mucho más profunda y entonces necesitan las mujeres ayudarles. ¿De qué manera? El apóstol Pablo exhorta y dice, bueno, pues las mujeres deben ser ejemplo, las mujeres maduras ejemplo de las jóvenes. Deben enseñar a las mujeres a vestirse, ellas mismas vistiéndose con decoro, con prudencia, la ropa decorosa, la ropa que les vista la piel, no que las forre, sino que las vista adecuadamente. Algunas mujeres se cubren la piel, pero igualito se forran con vestidos indecorosos, incorrectos, lo cual entonces trae cierta imprudencia y lucha en las reuniones de culto o en cualquier lugar donde se encuentre. La palabra es muy clara en esto. Si las mujeres van a ir al culto, ¿cómo van a ir? Con un montón de oro encima. ¿Para qué? Con perlas costosas. ¿Para qué? ¿Acaso van para una fiesta? ¿Acaso van para una discoteca? ¿Van para Hollywood? O a veces se ponen vestidos que parece que estuvieran en una competencia de belleza, a ver cuál usa el vestido más costoso o el vestido más sensual y más atractivo. ¿Qué necesidad tienen de estas cosas si van al culto es a orar? Y van a orar para que el Señor les perdone sus pecados, porque las mujeres y los hombres, todos por igual, somos pecadores. Y cuando vamos al culto, vamos precisamente a rendir nuestra vida en humillación delante del Señor y no a llamar la atención de otros. Hay hombres que se visten de una manera demasiado llamativa, como que si fueran a un lugar diferente a lo que es la iglesia del Señor. Necesitamos estar claros cuando vamos hacia la iglesia a adorar, a cantar, a qué es que vamos. Vamos a rendirle pleitesía, honor y culto al único que la merece. El centro de atracción allí no es el predicador, no es el varón, no es la mujer, no son las piernas de la mujer. El centro de atracción allí es Jesucristo. A Él es a quien vamos a honrar. Vamos a dar gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por medio del poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a humillarnos ante Él reconociéndonos pecadores que necesitamos a diario la santificación que nos da el Señor con su Espíritu Santo. Siendo que vamos a un culto de esta manera, pues deberíamos ir de manera modesta al culto, de manera que podamos honrar no solo al Señor, sino al cuerpo de Cristo, a todos los que están alrededor. En este caso, algunas personas o algunas iglesias se refieren necesariamente al tema de faldas y pantalones. No es eso lo que la Biblia describe, sino a la honestidad con que se viste, porque hay faldas y hay pantalones que no son precisamente los más adecuados. Hay pantalones de hombres y pantalones de mujer que no son precisamente los más modestos y decorosos. En eso hay que tener cuidado, y este no es un tema solo para mujeres. Ahora a los hombres también les gusta vestirse apretados como si fueran afeminados. Hay predicadores hoy
vistiéndose de manera sensual e indecorosa y llaman la atención también de los ojos de las mujeres. Y también somos visitados por inconversos y por inconversas en las iglesias que vienen a escuchar la palabra para arrepentirse y en lugar de salir arrepentidos, salen más mundanos que como entraron por culpa de los mismos cristianos imprudentes que se visten de manera inadecuada. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. El asunto no se trata de faldas y pantalones, sino de ropa que los pueda vestir decorosamente, decentemente. Hay mujeres que se ponen faldas para decir que tienen religión, pero sus faldas también son inadecuadas e imprudentes, o demasiado cortas, o demasiado apretadas, o demasiado llamativas, o demasiado costosas, o demasiado sensuales, o demasiado transparentes. ¿Para qué sirve una falda de esas? No sirve para nada. Ir desnuda sería igual. Necesitamos tener coherencia con lo que somos. Somos hijos de Dios y el Espíritu Santo nos ha dado la Biblia, nos ha dado entendimiento, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado un cerebro, nos ha dado unos ojos, nos ha dado un espejo para que podamos mirarnos. Entonces, es necesario que tengamos en esto integridad. Aquí se está hablando a las mujeres entonces que no se vistan y se peinen de manera exagerada para ir a un culto. ¿Qué necesidad tienen? ¿Acaso van a ir a bailar? ¿Van a ir a alguna parranda de borrachos? ¿Van a ir a humillarse de rodillas delante de la presencia del Señor y a pedir perdón por sus miserias? Tanto los hombres como las mujeres necesitamos pedir a Dios por perdón por nuestras miserias humanas. Necesitamos pedir perdón a Dios por nuestras lujurias. ¿Y vamos a ir a mostrar nuestras lujurias en la casa de oración? Debemos pensar estas cosas con coherencia. Las mujeres no deben vestirse entonces de manera que puedan atrapar los ojos y el corazón de los hombres, porque estos varones están luchando por ser íntegros y no podrán en una congregación donde las mujeres no tengan coherencia con la vida espiritual. No estamos hablando aquí de una vida religiosa farisaica que aparenta por fuera ser cristiana. Estamos hablando de integridad, con mujeres que desde adentro del corazón tienen pudor. Por tanto, como respuesta a esa conversión que tienen, se van a vestir de manera adecuada. Es necesario que pensemos en estas cosas. Ahora, las mujeres entonces deben vestirse con pudor, con modestia, deben vestirse de manera adecuada y en lugar de ponerse vestidos costosos o muy sensuales, luego dice la palabra, entonces vístanse más bien con buenas obras. Note que aquí no está diciendo vístase con este vestido o con tal falda o con tal pantalón. No es eso, porque el Señor nos ha dado el Espíritu Santo y Él nos va a guiar de manera correcta. Por tanto, lo que más importa es qué hay en el corazón para que eso se exponga afuera. Dice que deben haber buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Las buenas obras se muestran con fruto, con buen comportamiento. Es necesario que las mujeres tengan buenas obras, buen comportamiento y que sean sujetas a sus esposos y que sepan respetar a los hombres. Cuando las mujeres son muy sensuales, no se están irrespetando porque están siendo para nosotros los varones muy atractivas, muy sensuales, muy llamativas y están haciendo que el hombre luche con su mente. Entonces deben vestirse como corresponde a mujeres que profesan piedad, con buenas obras, con buen testimonio, con buen fruto. Que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Este pasaje bíblico ha traído mucha contienda en las iglesias por aquellos que opinan si las mujeres deben ser pastoras o no deben ser pastoras, que si pueden ser predicadoras internacionales, en fin. Bueno, hoy no vamos a entrar en esa contienda, vamos simplemente a leer los pasajes bíblicos que nos dice la palabra del Señor, a qué se refiere todo esto y como diga la palabra del Señor, así trataremos. Yo no voy a entrar en la polémica aquella de si deben o no deben. Vamos a leer el texto bíblico y lo que nos diga el texto bíblico nosotros haremos referencia y estaremos de acuerdo sin entrar en mucha polémica con este asunto. Bien, entonces sabemos que las mujeres cristianas irán al culto, no a un carnaval. No vamos a una parranda,
no vamos a una orgía, no vamos a una discoteca, vamos al templo a ponernos de rodillas y lo haremos con mucha humildad. Con alegría, sí, pero con prudencia, con mucha modestia. Ahora, las mujeres aprendan en silencio, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa esto? Bueno, con toda piedad, con todo respeto, deben ellas dirigirse a los hombres y a Dios. Ahora bien, le digo que no entremos en esta contienda, pero el apóstol dice claramente así: no permito a la mujer enseñar y especialmente ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí es donde entra el tema polémico de la autoridad de la mujer en la iglesia. Bueno, entonces leemos el texto bíblico y trataremos de estar de acuerdo con lo que diga el texto bíblico. Entonces, se refiere a las mujeres que en las reuniones públicas deben ellas evitar levantar la voz con fuerza, es decir, imponerse. Hoy en día se está hablando de el empoderamiento femenino. Bueno, eso se practica en el mundo, tiene que ver con el feminismo, pero en la iglesia no se habla de ningún empoderamiento femenino. No existe tal empoderamiento. Por el contrario, se habla de sujeción. Pero hoy en día la sujeción femenina, debido al machismo brutal, entonces hoy la sujeción no está de moda. Las mujeres se han rebelado totalmente contra el hombre, sea el esposo o cualquier autoridad masculina, debido al machismo. Lamentablemente, muchos hombres machistas y atarbanes han golpeado, han herido, así sea verbalmente, psicológicamente, de cualquier otra forma, a las mujeres, y las mujeres han entrado en una defensa, pero todo esto ha llevado a los extremos. Bien, así como el machismo no es conveniente y hace mucho daño, tampoco es conveniente que se hable de empoderamiento femenino en donde las mujeres se rebelan contra la autoridad y pretenden cambiar los mandamientos del Señor. La Biblia sigue diciendo claramente, no solamente en este pasaje, sino también en Primera a los Corintios, del capítulo, en el capítulo 11, del versículo 3 en adelante, la Biblia dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces allí también se nos habla acerca de las mujeres. Dice que las mujeres deben estar reverentes en el culto y sujetarse. El versículo 7 dice: eh, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Bien, este es un texto para una norma especial que había en la iglesia a los corintios, pero nos vamos a referir especialmente es a la sujeción de la mujer. Entonces, en cuanto a la mujer, dice: con todo, si alguno quiere discutir, sepa que ni nosotros ni las iglesias de Dios tenemos tal costumbre. Cuando usted lee el pasaje completo, entonces se encuentra con el tema de la sujeción de la mujer, la modestia y el decoro que Pablo instala en aquella iglesia en cuanto al velo, por qué debían usar velo las mujeres de Corinto. En este caso era la iglesia de Corinto, en ese caso particular. Pero ya en el caso en que Pablo está hablando a Timoteo en cuanto a la sujeción, es un tema muy general. Si nosotros no queremos tomarlo en cuenta, pues lamento mucho si nos rebelamos contra lo que está establecido por el Señor. Nosotros debemos aceptar lo que dice la palabra. Primera a los Corintios 14, 34 y 35 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Luego dice de la siguiente manera, 14 y 15. Perdón, Primera a los Corintios 14, 34 es el asunto, no 14, sino Primera a los Corintios capítulo 14, versículo 34 y 35, voy a leerlo literalmente, el texto dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, alguien dirá: o sea que no puedo mencionar palabra.
como mujer no puedo expresarme, eso me parece machista. Mire, amados hermanos, no podemos tratar a Pablo de machista, eso sería atrevido, porque él está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Aquí no está prohibiendo necesariamente a que una mujer tenga una conversación, no está prohibiendo que una mujer pueda dialogar o incluso enseñar niños. El texto que estamos leyendo dice que no ejerza autoridad sobre el hombre, sobre el varón, es decir, sobre los varones de la iglesia que deberían ser cabeza y representación en la iglesia. Todos los hombres casados cristianos deberían ser ejemplo de oración, ejemplo de diaconado, ejemplo de servicio. Lamentablemente en las iglesias están gobernando las mujeres. ¿Y por qué digo lamentablemente? No porque sea malo que ellas tengan algún cargo en la iglesia o colaboren, no, es que han tenido que hacerlo porque los hombres no quieren hacerlo, no quieren funcionar. Y si los hombres no funcionan, Dios usará mujeres para que lo hagan. Pero no es el orden conveniente. Las mujeres pueden servir al lado del varón, al lado de él, ayudando a los hombres de la iglesia. Pero los hombres de la iglesia no quieren funcionar, no quieren servir. Ellos llegan cansados del trabajo y se van a la casa a ver fútbol y a veces a hacer otras cosas por ahí, a perder el tiempo. Y entonces las mujeres están muy activas en las iglesias. Ellas salen de sus quehaceres del hogar o llegan de sus trabajos y atienden el hogar y salen para la iglesia a orar, a evangelizar, a colaborar. E incluso están en estos matutinos las mujeres. Si los hombres no quieren funcionar, las mujeres tienen que hacerlo. Pero Dios ha establecido que las mujeres puedan ayudar al varón y lamentablemente no es lo que está sucediendo. Entonces a la mujer se le dice es que no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, que no ejerza dominio sobre el hombre. Aquí ya como usted lo quiera tomar. ¿Pueden las mujeres ser predicadoras internacionales y pastoras? Bueno, si las mujeres ejercen el ministerio de esta manera, obviamente van a tener dominio sobre el varón. Yo en esto no hago demasiado énfasis, no peleo con hermanas que dirigen iglesias, yo no entro en esa contienda, yo las respeto, por supuesto, las amo, las quiero, pero obviamente que estaré de acuerdo con lo que dice la Escritura, la palabra del Señor. Dios mandó al hombre que gobernara el huerto del Edén. Cuando Dios llamó a alguien que estableciera la nación, llamó a Abraham. Cuando Dios llamó a alguien que hiciera el arca, llamó a un varón, a Noé. Cuando Dios estableció profetas y quien sacara al pueblo de Israel, llamó a Moisés. Dios estableció gobernantes en todos los países del mundo y fueron varones los que Dios levantó. Siempre Dios ha levantado a hombres como sacerdotes, a hombres como reyes. Dios estableció esto desde el Antiguo Testamento, que el hombre sea cabeza. Luego, cuando entró al Nuevo Testamento, a los que eligió fueron 12 varones, apóstoles. Judas traicionó y no eligió el Señor a una mujer, sino que llamó al apóstol Pablo como apóstol a los gentiles. Después estableció pastores. El Señor no estableció pastoras. Dijo cuáles eran las normas de los pastores, que sujeten a su esposa y a sus hijos para que puedan ser pastores de la iglesia del Señor. Y así sucesivamente en todo sentido, el Señor siempre llamó al hombre a ser cabeza para que la mujer no gobierne al varón. Nunca dijo el Señor que los hombres sean machistas, que maltraten a las mujeres y que no les permitan ni siquiera decir las vocales. Esto no es lo que está establecido. Dios quiere que las mujeres tengan participación, pero siempre al lado del varón, siempre sujetas a los hombres de la iglesia, del pueblo de Dios, a los que Él estableció como ministros desde el Antiguo Testamento como sacerdotes y profetas. El Señor fue quien estableció este orden, este principio, y nosotros no podemos derribar esto. No es que las mujeres no pueden enseñar niños, que no pueden enseñar a mujeres más jóvenes, porque también en la palabra del Señor está escrito, dice la palabra del Señor, y Timoteo dice, desde la niñez ha aprendido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación, la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y por qué le habló Pablo esto a Timoteo? Porque él tenía una madre y una abuela que le enseñaban la palabra del Señor. Las mujeres pueden enseñar a los niños tanto en la casa como en la iglesia. Eso está muy claro en la palabra del Señor. En la carta a Tito, Pablo dice que las mujeres, o sea, maduras,
deben enseñar a las que son más jóvenes a amar a sus hijos, a sus maridos y a sus hijos y a respetarlos. Dice que las ancianas sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino que sean maestras, maestras del bien, que con sus palabras y con su vida den ejemplo y que enseñen a las más jóvenes para que respeten y amen a sus maridos y también a sus hijos, que deben enseñarle a las jóvenes a ser prudentes, castas. Castas significa modestas, puras, sensualmente. Las mujeres maduras son las que enseñan a las más jóvenes y le dicen, hija, ¿no te parece que esa minifalda está muy alta, muy sensual, que puede tus piernas atraer los ojos de los hombres en la calle? Hijita, hazme caso. Cuando te sientes, siéntate bien porque mira, es incorrecta la forma que te estás sentando. Las mujeres maduras son ejemplo en esto. Lamentablemente hay algunas mujeres adultas maduras que en lugar de ser ejemplo para los jóvenes, ellas mismas son sensuales. Mujeres de 50 años, 60 años, que todavía son sensuales y quieren atraer a los hombres y andan como de conquista y oye, no terminan de madurar. Llegan a 60 años y todavía no maduran. Entonces es necesario que las mujeres maduras sean modestas, castas, prudentes, muy completas en el Evangelio para que enseñen a los niños de la iglesia y a las niñas y jóvenes de la iglesia y pueden ayudar en esto al pastorado de la iglesia, al ministerio de la iglesia, pueden ayudar. Las mujeres pueden servir, no es que no puedan expresar ni mu, sí pueden hablar, por supuesto que sí pueden hacerlo, pero deben estar muy cuerdas en lo que hacen y siempre sujetas a los varones de la iglesia, siempre sujetas las que tienen esposo a su esposo. La esposa del pastor no es como algunos dicen, pastora. Entonces, la esposa del doctor es doctora. La esposa del mecánico es mecánica. Si usted va a mandar a arreglar su vehículo, por favor, está el mecánico, no está, pero está la mecánica. Entonces la esposa le va a meter mano al carro. Amados hermanos, el hecho de que sea la esposa del ingeniero no significa que ella también es capaz de elaborar un trabajo de construcción. No, amados, la esposa del arquitecto no es arquitecta. La esposa del ginecólogo no es ginecóloga. Es simplemente la esposa y esto no la rebaja. Ella es la ayuda idónea de él, puede servirle, puede ser muy útil. Entonces, ¿por qué necesariamente la esposa del pastor es pastora? ¿Quién le dio ese título? No fue entregado por el Señor, es la iglesia la que comete el error por falta de lectura, por falta de estudio de la palabra del Señor. A esto es lo que algunos lamentablemente llaman machismo del apóstol Pablo. Si es el apóstol Pablo machista, entonces están insultando al Espíritu Santo, que fue quien guió a Pablo a escribir estas normas. Entonces no es machista el Espíritu Santo, es un insulto al Espíritu Santo. Lo que nos dice el Señor es que las mujeres estén sujetas y luego nos da una corta explicación. Dice, pues Adán fue formado primero y después Eva, y esto fue voluntad de Dios. Dios fue el que hizo a Adán primero, al hombre, y a Eva la puso como ayuda idónea, y esto es doctrina. No estoy de acuerdo, pastor, con lo que usted está enseñando. Entonces, agarre la Biblia, tómela en su mano y esta página rómpala y échela a la basura, porque a usted no le sirve lo que está escrito aquí por el Espíritu Santo. Nosotros debemos estar muy claro en qué dice la palabra del Señor. Algunas personas dicen, pero es que en el Evangelio no hay varón ni hembra. Exacto, no hay varón ni hembra. Eso lo dice la palabra del Señor. En cuanto a la salvación, no hay varón ni hembra. Dios puede salvar hombres y puede salvar mujeres por igual. Él no hace acepción de personas. Pero en cuanto a los servicios y ministerios, Dios es específico. Porque no es igual que una mujer diga yo soy albañil y se eche 3 bultos de cemento al hombro y se suba a un segundo piso por la escalera. No, amados, ese no es trabajo de una mujer. Eso es deshonrar a la mujer. Ella no tiene por qué cargar bultos de cemento y subirse a un precipicio para hacer casas. Ese no es trabajo femenino. Ahora, ¿en qué comete la mujer pecado? En que se está maltratando su cuerpo. No es el trabajo para una mujer. El hombre no debe a la mujer dejarla hacer este tipo de trabajos. Él es hombre.
¿Puede un hombre trabajar en la cocina? Sí. Cuando un hombre cocina, hace arepas y ayuda a su esposa, no se le parten las uñas, no se le daña la columna, no pierde la hombría, por el contrario, colabora y ayuda a ejercer autoridad y poner orden en su casa. No es igual que el hombre ayude a cocinar a que una mujer se suba a un edificio, a equilibrar, a cargar bultos de arena. No es igual. Hay trabajos que ejercen las mujeres en casa en los cuales los hombres pueden ayudarle a planchar, a hacer orden de la casa, porque de ninguna manera se va a maltratar el hombre por esto. Al contrario, está colaborando con el trabajo del hogar. Pero no es igual que una mujer se vaya a hacer trabajos pesados de los hombres, a trabajar de camionera, a descargar camiones. No es igual. Cada quien está puesto para un rol. Ahora, Dios llamó al hombre a ser el cocinero del hogar y a lavar la ropa y a estar todo el día haciendo los oficios y que la mujer se vaya a la calle a trabajar. Ese no es el rol del hombre. El hombre puede ayudarle a la esposa en la casa. Es muy bueno que lo haga, pero que la mujer sepa cuál es su labor, su llamado y ella lo ejerza y sea muy puntual en esto y el hombre se vaya a trabajar y traiga la provisión para el hogar. ¿Puede la mujer salir a trabajar y ayudar al hombre? Sí, la mujer puede hacerlo. Por supuesto que sí, en un trabajo que sea honesto y ojalá muy femenino, muy dado como para la mujer y que colabore al hombre en lo económico. Pero si ella es la que tiene que trabajar para proveer mientras el hombre ve televisión y ve telenovelas y ve fútbol, amados, esto es contrario a la palabra del Señor. Todo tiene un orden. Así también no deberían las mujeres gobernar los países, las naciones. Pero este mundo está tan desordenado que los hombres ahora se volvieron afeminados y las mujeres se están volviendo como machos. Este mundo está distorsionado por completo. Necesitamos entonces que los hombres vuelvan a usar los pantalones y se paren como varones y se vistan como varones y se comporten como hombres y ejerzan la autoridad que Dios les dio con mucho amor y respeto hacia la mujer, pero que tomen el liderazgo que Dios les ha entregado. Y también en la iglesia entonces se establece que las mujeres estén sujetas, que hablen en un tono correcto. Veo predicadoras por ahí en las redes que hablan como si fueran machos, ordinarias para predicar esas señoras. Horrible. Eso se oye feo, ese vocabulario, ese lenguaje que usan. Por ahí vi a una que sale en el público diciendo, pásame mi pistola, que yo estoy aquí para darle plomo al diablo. Y habla en ese tono tan ordinario, parece un macho, y comienza a decir, tun, 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 para el diablo. Y toma lo tuyo, que yo tengo lo mío. Pareciera que fuera una ladrona del barrio. Pero a esto le dicen predicadora, a esto le dicen apóstola, a esto le dicen profeta, porque ahora hay de todo en la viña del Señor. Amados hermanos, volvamos al orden y al principio bíblico, volvamos a la reverencia. El varón compórtese como varón y la mujer como mujer, femenina, sumisa, hermosa, sujeta, hablando en el tono adecuado que deben hablar las mujeres. El varón compórtese como hombre y tome su lugar que le corresponde. Oh, qué dolor me da tantos hogares distorsionados en esto. Las señoras hablan como capitanas y el hombre habla como un perfecto tonto, ahí como un borrego. Esto está muy distorsionado. Esto ocurre también en la iglesia del Señor, no solo ocurre en el mundo, ¿sí? Entonces, volvamos al orden, porque Adán fue formado primero. Dios hizo a Adán, luego hizo a Eva, para que pudiera la mujer ser ayuda del hombre. Al hombre lo designó como cabeza. Y Adán, dice la Biblia, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces Pablo da esta segunda prueba. La primera es que el hombre fue creado primero, después la mujer, pero Adán no fue engañado, sino la mujer. Entonces, esta segunda prueba puede referirse a la entrada del pecado en la raza humana. ¿Sí? El diablo no vino directamente a Adán, sino que vino disfrazado allí como la serpiente, ¿no? Y fue a Eva con sus tentaciones y sus mentiras, a ella. Entonces, nuestro Dios nos está diciendo claramente que
en este momento Eva actuó como con independencia, pues ella no fue a Adán a preguntarle esta cuestión, sino que ella se dejó tentar, se dejó engañar por Satanás y esto pues la llevó a la transgresión. Entonces, esto debemos observarlo, porque muchos falsos maestros y falsos profetas que son usados por el diablo precisamente llegan a las casas a hablarle a las mujeres de cualquier herejía o cualquier pecado, precisamente cuando no está el varón, porque siempre se necesita que haya un hombre en casa. Las mujeres solas sufren mucho por eso. A mi casa, cuando llega algún vendedor de pronto y pega gritos en la puerta, señora, que le vendo esto, yo asomo la cabecita y le digo, dígame caballero, ¿qué necesita? Y ahí se frenan. Ahí veo cómo amigo, disculpe que estoy aquí vendiendo esto. Siempre se necesita la voz masculina en la casa, que escuchen que hay un varón que representa y que nadie venga a pegar alaridos en la puerta como que ellos son los señores que deben ser atendidos. Entonces, es necesario porque esta trampa le tendió el diablo a Eva. La sorprendió, la tentó, la sedujo, la hizo caer. Las mujeres suelen ser seducidas cuando la serpiente se arrastra de esta manera. Necesitamos comprender esto. Entonces Adán no fue engañado, pero él pecó con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque a él no lo sedujo el diablo, como algunos dicen, y entonces el diablo sedujo a Adán y Eva sedujo a Adán. No, eso es mentira. Adán no fue seducido, él sabía lo que estaba pasando, él estaba muy claro. Él era el líder de la casa y él sabía que ese fruto no se podía comer. Y él fue quien enseñó a Eva que ese fruto no se podía comer. Total que él pecó con los ojos abiertos. Eva no, Eva fue tentada, engañada, seducida. El hombre sabía lo que estaba sucediendo. Entonces Dios lo hizo responsable de lo que había pasado, porque su mujer cayó en pecado por engaño, por engaño. Pero él simplemente dijo, bueno, si ella cayó, yo estoy muy consciente de lo que pasó, así de que yo peco con ella y se hundió en su pecado con ella. Ahora bien, necesitamos nosotros aprender esto. Necesitamos, él transgredió la palabra del Señor. Ahora, el versículo 15 es muy complicado. De antemano les digo que no entremos en discusión qué quiere decir porque ni los mejores teólogos nos han dado la mejor explicación sobre este pasaje. Daremos lo básico para cerrar entonces el mensaje de hoy. El versículo 15 dice, pero la mujer se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. El apóstol Pablo no nos explica este versículo. Nos dice esto, pero nos deja allí qué significa. Y los mejores teólogos han discutido este tema y no han encontrado las mejores respuestas para poder describirlo. Es uno de los versículos más difíciles de las epístolas pastorales. Por tanto, no podemos dar demasiadas explicaciones porque vamos a caer en alguna simpleza o en alguna herejía. Algunos, por ejemplo, dicen que Dios ha dicho que la mujer cristiana se va a salvar de la muerte cuando ella da a luz hijos, pero de todas maneras eso no es 100% cierto, porque hay mujeres cristianas que teniendo sus hijos han muerto. Entonces quiere decir que esto no se cumple ahí. Entonces no podemos asegurar que esto sea lo que está diciendo el texto. Otros han pensado que si engendran hijos, literalmente, entonces, o sea, que cuando los hijos nazcan, entonces ellas pueden ser salvas por el hecho de dar a luz hijos. Pero esto tampoco puede ser claro, porque va en contra de la doctrina de la salvación. O sea, que una mujer para ir al cielo lo que tiene es que embarazarse y parir hijos. Esto no tiene ninguna razón doctrinal, no lo encontramos por ninguna parte. Es como si fuera salvación por obras. Es decir, la mujer se embaraza, pare hijos y por esta razón va al cielo. Entonces, no encontramos allí. Yo creo que lo más razonable que podemos ver en este texto, que es tan difícil, ¿sí? Es que la mujer debe criar a sus hijos en el temor de Dios, engendrarlos en el temor de Dios y criarlos hacia el camino de la salvación y mostrar ella cuál es su posición en la iglesia como mujer que dirige a sus hijos en el temor de Dios y mostrar que ella es salva realmente cuando guía a sus hijos y ayuda a su esposo a guiar a sus hijos
en el temor de Dios. Entonces, la mujer ha mostrado que ella es salva cuando engendra hijos y los cría, permaneciendo en fe, en amor y santificación con mucha modestia. No podría haber otra explicación porque no encontramos que haya otra. Creemos a lo largo de la Escritura que toda mujer debe ayudar al esposo a criar a sus hijos en el temor de Dios y de esta manera mostrar su salvación y su posición en la iglesia. Entonces, no vemos otra manera de explicarlo, lo dejamos hasta allí. Con los textos muy difíciles sacamos lo que es la doctrina básica, lo fundamental, para no añadir a la escritura nada y para no torcer de pronto la escritura, como Pedro advirtió y dijo, hay pasajes del apóstol Pablo que son difíciles de entender, pero los indoctos e inconstantes los tuercen para su propia perdición. Entonces aquí no vamos a caer en inventar alguna doctrina que no lo diga la palabra del Señor. Vamos a dejarlo en lo más básico, que es lo que podemos entender, y el Señor les bendiga a todos.